Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra tercera clase de este segundo bimestre y a la última clase de este primer mes. Recuerden que ya la próxima semana entramos a nuestras evaluaciones mensuales de este bimestre. Y el capítulo que tenemos para el día de hoy, expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. A ver, para ver qué cosa es una expresión algebraica, vamos a ver que va a ser una combinación de números, letras y operaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Pero sí es importante identificar cuándo se dice que es una expresión algebraica y cuándo no. Entonces, las expresiones algebraicas van a ser cuando tengas tú como exponente de las variables recuerda que son las letras, exponente de las variables, tengas números naturales, números enteros o números racionales. Quiere decir que puedes tener que los exponentes de las variables pueden ser números enteros positivos, números enteros negativos o pueden ser también fracciones. Pero si ya aparece una raíz, ya no sería. Entonces, de esa manera podemos definir cuándo las expresiones son algebraicas. Vamos a estudiar cada uno de estos ejemplos para identificarlos adecuadamente. Tengo aquí 3x al cuadrado menos 18xy más 7. ¿Será una expresión algebraica? Sí, porque los exponentes de las variables, me doy cuenta que aquí es 2, aquí el exponente de x es 1, aquí el exponente de y es 1. Aquí aparece el término 7, no aparece... aparentemente no hay variable, pero eso sería algo así, ¿no? X a la 0. Recuerda que x a la 0 es 1 y 7 por 1 es 7. ¿De acuerdo? Se le llama el término independiente porque no está asociado a ninguna variable. Entonces, aquí diremos que es una expresión algebraica. El segundo, ¿será una expresión algebraica? No, no lo es. ¿Por qué razón? Porque vemos que en el exponente de las letras o de las variables hay un radical. Y si el exponente es raíz de menos 5, ese es un número irracional, entonces no es una expresión algebraica. Entonces, en el momento que tú ves que el exponente es un radical, entonces dices que no es una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Tienes 6 por m a la sexta por n a la 7 medios. ¿Hasta aquí? Sí. Te hace ver de que sí es una expresión algebraica. Menos 3 medios por m a la 5 por n al cuadrado. Lo que importa es los exponentes de las variables. El 5 es exponente de m, el 2 es exponente de n, más 3m elevado a la b. A ver, una variable no puede ser exponente. Una letra no puede estar como exponente. Por lo tanto, diremos que esta no va a ser una expresión algebraica. Indicamos que él no era expresión algebraica y él tampoco va a ser expresión algebraica. ¿Por qué razón? Porque tiene como exponente a una letra. Y el último será una expresión algebraica, 9x más 13 por x por y a la 4, los exponentes de x1 y lo de y el 4, más 17x al cuadrado por y, exponente de x2, exponente de y1, vamos bien, menos 3, hasta ahí vamos bien, más puntos suspensivos. ¿Qué cosa quiere decir? Que es infinita, una expresión infinita, acá van a seguir los términos. Entonces, por esa razón indicaremos que esto no es una expresión algebraica, porque las expresiones algebraicas van a ser finitas, va a ser un conjunto finito de términos algebraicos. Esa es una expresión algebraica, conjunto finito de términos algebraicos. ¿De acuerdo? Veamos ahora qué cosa es un término algebraico. Un término algebraico se representa de la siguiente manera. Aquí podemos verlo, ¿no? Un término algebraico se representa de esta manera. Podemos ver el coeficiente, las letras que son las variables y quienes están encima de las variables que son los exponentes. Pero por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que hay una expresión algebraica de 3 términos. Mira que los términos se separan con los signos más y menos. Un término, 2 términos, 3 términos. Aquí hay un término algebraico de un solo término. ¿Está bien? Listo. Ahora, nosotros decíamos
de que un término algebraico tiene tres partes: coeficientes, variables y exponentes. Pero también se puede dividir en dos bloques, que son mejor dicho, se puede dividir en dos bloques, que son la parte constante, que es donde está el coeficiente, y la parte literal, donde está literal de letras, donde están las letras con los exponentes. ¿De acuerdo? La parte literal, ¿quién será entonces? La parte literal será donde aparecen las letras con sus exponentes, o las letras, recuerda que son las variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos este ejemplito. En los siguientes elementos, acá tengo a por b a la octava. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente aparece de manera invisible, ¿no? El 1, que está ahí al costado, de manera tácita, se sobreentiende. Y el coeficiente del siguiente, menos x a la cuarta por y a la quinta, vemos que el coeficiente va a ser menos 1. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se dice que dos términos o más son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. Recuerda lo que te decía hace un instante. Por ejemplo, voy a hacer acá una pequeña división. Y aquí diré que esta es la parte constante. Y esta es la parte literal. La parte literal. Cuando tienen la misma parte literal los términos, se dirá que son términos semejantes. Por ejemplo, aquí 6x a la quinta es semejante con 1 medio por x a la quinta. Es semejante con raíz cúbica de 2 entre 3 por x a la quinta. ¿Cuál es la parte literal? La parte literal es x a la quinta y todas son iguales. En el segundo ejemplo, ¿son términos semejantes? Veamos. La parte literal, ¿quién es? M a la séptima por n a la sexta. Aquí tenemos n a la sexta, vamos bien, porque el exponente de n es 6, pero m tiene exponente 2 y acá es 7. Entonces ellos no son términos semejantes. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Tengo aquí esta expresión. La parte literal, ¿quién será? A al cubo por b a la cuarta. Y por aquí tenemos a al cubo y b a la cuarta. Quiere decir que sí son términos semejantes, ¿no? Solamente que los factores están en desorden. Pero eso no va a alterar el resultado. Muy bien, muchachos. Hemos visto entonces hasta el momento qué es una expresión algebraica, qué es un término algebraico y qué son los términos semejantes. En función a eso, vamos a desarrollar nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Pasamos entonces para resolver nuestros ejercicios. Te dice, en la pregunta número 2, marca las expresiones algebraicas. A ver, la letra A, ¿será expresión algebraica? No. ¿Por qué razón no es? Porque aparece un exponente de la variable que es raíz cuadrada de 17. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. No es expresión algebraica. Siguiente. La siguiente será expresión algebraica, la letra B. Tampoco es expresión algebraica. Y en este caso, ¿por qué no es? Porque la expresión es infinita. Vemos aquí estos 3 puntos suspensivos. Quiere decir que esa expresión tiene más términos de manera infinita. Nunca acaba. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. El siguiente, la letra C, será una expresión algebraica. Me concentro en los exponentes de las variables. Y me doy cuenta de que sí es expresión algebraica. La siguiente será expresión algebraica. De repente me dice, profesor, acá hay una raíz. ¿Qué raíz? La raíz cuadrada de 16. ¿Pero cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. Están buscando confundirte. En realidad él es 4. Entonces diremos que sí es una expresión algebraica. Profesor, pero acá también aparece raíz de 5. Pero eso es parte del coeficiente. Y hemos indicado que para que no sea expresión algebraica, debe ser el radical exponente de la variable. En este caso no es exponente de la variable, entonces está bien. Muy bien. Y el siguiente, tenemos 3xm más 4x al cubo por y menos 6. Y nos podemos dar cuenta por los exponentes de las variables que también es una expresión algebraica. Muy bien, muchachos.
Vamos ahora con nuestro segundo problema. Problema número 3. Solución. Te dice, escribe 3 términos semejantes a x a la sexta por y. Muy bien, te piden 3 términos semejantes. Voy a ubicar uno aquí y uno por aquí. A ver, 3 términos semejantes. Los términos semejantes deben tener la misma parte literal. Eso quiere decir que debe tener x al cubo por 6. Y aquí puede ir cualquier valor, por ejemplo, menos 2. Otro término semejante tiene que tener x al cubo por y. Puedo colocarlo en desorden si deseo. Y por x a la sexta. Y por aquí puedo poner raíz cuadrada de 2 tercios. Por ejemplo. Mira, date cuenta que el coeficiente puede ser cualquier valor. Por último, vamos a ver el tercero, que tiene que ser la parte literal, x al cubo por y. Y aquí podemos agregar cualquier valor. Por ejemplo, puede ser menos un medio. Listo. Ahí ubiqué 3 términos semejantes a x a la sexta por y. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el problema número 4. Problema número 4. Te dice, escribe 2 expresiones algebraicas. Muy bien. A ver. Primero, una expresión algebraica es un conjunto de términos algebraicos. Veamos. Puedo poner menos 7 por x a la 5 por y a la 6. Más raíz cuadrada de 2 por x a la 1 medio por y a la 9. Menos raíz de 5 por x a la menos 1 más 9. Listo. Ahí está. Esa es una expresión algebraica. ¿Está bien? Mira que los exponentes de las variables son números positivos, negativos y fracciones. Nada más. Recuerda que lo que no puede aparecer es una variable como exponente o un radical como exponente. Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Veamos nuestro segundo ejemplo. A ver, imaginemos que tenemos menos 3 cuartos por m a la 6 por n a la 8 menos raíz cuadrada 2 raíz de 3 por m a la 4 por n a la 5 más x a la menos 2 por y más m a la 6, por ejemplo. Y me puedo dar cuenta de que esa también es una expresión algebraica, porque los exponentes aparecen positivos y negativos, nada más. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, nuevamente agregamos lo que viene a ser las 2 expresiones algebraicas a lo que me piden en la pregunta número 4. Problema número 6. Veamos. ¿Qué te dice en el problema número 6? Elabora un término algebraico cuya parte literal es... A ver, parte literal. Recuerda que te había dicho. Un término algebraico. Vamos a poner por acá, vamos a escribirlo. Término algebraico. Consta de 2 partes. La parte constante y la parte literal. Quien en la parte literal, variables y exponentes. ¿Recuerdas? Pero acá te dicen cuál es la parte literal. La parte literal te dice es x a la octava por y a la quinta por n a la décima. Acá está. Y su coeficiente te dice que es el cuadrado de la diferencia. El cuadrado de la diferencia de 9 y 7. El cuadrado de la diferencia. En otras palabras, 9 menos 7 es 2 y 2 al cuadrado es 4. 4x a la octava por y a la quinta por n a la décima sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Problema número 7. Te dice, calcula la suma de coeficientes de la siguiente expresión. Bastante atención aquí, que hay problemas semejantes en el SC. A ver, lo primero
es que te dice que la expresión algebraica es 10x a la quinta más 3x a la cuarta menos 20x menos 9. Pero lo que te está pidiendo es que identifiques quiénes son los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? De este término, el 10. De este término, el 3. De este término, el menos 20. Y de este término, el menos 9. Lo que te piden es que sumemos eso. Sumemos esos coeficientes. Sumando coeficientes. Tendremos 10 más 3 más menos 20 más menos 9. Eso será igual a 10 más 3 menos 20 menos 9. ¿De acuerdo? Por acá tenemos 13. Signos iguales se suman, recuerda. Menos 20 menos 9 es menos 29. Signos diferentes se restan. Tendremos que 16 y se coloca el signo del mayor. Menos 16 entonces será nuestra respuesta. Ahora sí, vámonos con nuestros dos últimos problemas. Y problemas como esto también tiene el SC. Bastante atención. Te dice, t sub 1 es igual a 3 quintos por x a la m más 8 por y a la 12. Y el segundo término es la raíz de 7 por x a la 12 por y a la n sobre 6. A ver, tienes que concentrarte. Si te dicen que son términos semejantes, van a tener la misma parte literal. O sea, todo esto y esto deben ser iguales. Entonces, concéntrate en la variable x. ¿Cuál es el exponente que tiene? 12. Entonces, ambos exponentes deben ser 12. Por lo tanto, yo diré m más 8 debe ser 12. A ver, resuelve. M debe ser entonces 4. De la misma manera, concéntrate en la variable y. ¿Cuál es el exponente? 12 también, ¿no es cierto? Entonces, n entre 6 debe ser necesariamente 12. Despejamos y el resultado acá será 72. N entre 6 también debe ser 12. Por lo tanto, despejando ahí tendrás 6 por 1, 6, 60, 6 por 2, 12, 60 más 12, 72. ¿Qué cosa es lo que te piden? Piden m más n. Si m es 4 y n es 72, el resultado de la suma será 76. Y esa será nuestra respuesta de ese problema. Vamos ahora con nuestro último problema. Solución. Te dice, el primer término es 15 medios por m elevado a la x más 1 entre 2 por n elevado a la a tercios por z elevado a la b menos 5. Y te dice que es semejante con el segundo término, que es la raíz de 7 medios, que es el coeficiente, m a la quinta por n a la 12 por z a la 7. Listo. A ver, si son términos semejantes, deben tener la misma parte literal. Entonces enfócate. Variable m. Dirás, x más 1 entre 2 debe ser igual a 5. Los exponentes de m deben ser iguales. Despejamos. X más 1 igual a 10. Y x será igual a 9. Muy bien. Concéntrate ahora en los exponentes de n. ¿Cómo deben ser? Iguales, pues, ¿no? A tercios va a ser igual a 12. Despejamos. Y aquí será a igual a 36. Ahora concéntrate en la variable z. b menos 5
debe ser igual a 7. Despejando, tendrás que B vale 12. Muy bien, muchachos. ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo? Piden X más A más B. A ver. X vale 9. A vale 36 y B vale 12. La suma de los tres, ¿cuánto será? 36 más 12 es 48. 48 más 9, 57. Y esa entonces, muchachos, será nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides que si tienes dudas con respecto al tema del día de hoy, lo puedes apuntar para poder sanear estas dudas minutos después de este video, que es nuestra asesoría. Sin más que decirte, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima clase, muchachos.